Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apaciguol Televisión. Hoy nos encontramos en el parque de nuestro bello municipio. Vamos a estar con una invitada muy especial, con la señora Isbelia Sánchez. Ella nos va a contar ese amor por ayudarle al más vulnerable, sus 4 periodos en el consejo y ese empoderamiento en el municipio como líder comunitaria. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Doña Isbelia, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. A ustedes y al canal Apaciguol por permitirme estar en este programa y contar mis vivencias. Gracias a usted, Mónica. Bueno, conocemos a Isbelia Sánchez, pero yo sé que hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar un poquito más en su vida. Ahorita me contaban de que no es de acá de Ciudad Bolívar como tal, que es de un corregimiento. ¿De cuál? A ver, Isbelia Sánchez nació en un corregimiento maravilloso, el corregimiento de Alfonso López. Soy de un corregimiento donde mi familia es muy numerosa, somos muchos y eso a mí pues me llena de satisfacción. Eso precisamente le iba a preguntar. En ese entonces las familias eran muy numerosas. ¿Cuántos hermanos son? Háblenos un poquito de eso, de sus hermanos. Sí, mi familia es bastante numerosa. Fuimos 18 hijos. De los 18, 2 mujeres. Fallecieron hombres, pero las mujeres estamos aquí. Soy la menor de la familia. Soy la que dicen la jocosamente la limpiapiedras. Ah, ya. Sí, la menorcita. ¿Y todos sus hermanos viven aquí en Bolívar? Todos, o sea, los que están aquí en Bolívar. No, a ver, pues como mi familia, todos somos de San Gregorio, nacidos y criados en su gran mayoría allí. Yo sí, de la edad de 15 años me trajeron para acá. Joven. Entonces, pero la mayoría de mis hermanos ya se encuentran, algunos en la ciudad y otros en el corregimiento, porque allá aún tenemos nuestras raíces. ¿Cómo se llamaban su papá y su mamá, o se llaman? Mi papá ya falleció, pero mi papá se llama José Aureliano Sánchez Gil. Mi madre aún vive. Qué bueno. Una matrona de 98 años y gracias a Dios aún la tenemos. Qué bueno. Y se llama María Bertina Álvarez Correa. Qué bueno, como dice usted, una matrona. Una matrona, de las que ya muy pocos hay. Me contaban que le gustaba mucho hacer como trabajo social, algo en la iglesia, de pequeña, le gustaba mucho como trabajar en la iglesia. ¿Qué hacía? A ver, yo quiero iniciar pues como por decir quién es Isbelia Sánchez. Sí. Ella es muy buena hermana, muy buena líder, con la comunidad ella es ella se maneja muy bien con la comunidad la quiere mucho a ella ha sido varias veces en el periodo, ha sido concejal como 2 o 3 veces, no me acuerdo de más, pero ella ha sido varias veces concejal. Ella es la que ha tenido el programa del adulto mayor bañando a los viejitos en condición de calle, la que les recoge la ropita, las cosas y las llevamos a la sede a bañarlas y a organizarlas. Ella ha sido muy buena líder con la gente,
A ella todo el mundo, todo problema que tiene va y le dice a ella para que ella le ayude y le colabore con todos los problemas que ella, hay veces que la gente está manejando, entonces Isbelia les colabora, les ayuda con los médicos, le ayuda con, por ejemplo, con un psicólogo, con la persona que necesite una ayuda, ella mismo puede ayudarle. Isbelia Sánchez es una mujer luchadora, líder social por naturaleza, con mucha capacidad de siempre dar. Ayudar. Yo me he caracterizado es por eso, por ayudar, por hacer por el otro y de estar en función de hacer. Esa es Isbelia Sánchez. Que eso nunca se lo van a quitar. Que eso nunca me lo van a quitar y que eso nació conmigo. O sea, a veces los seres humanos se hacen líderes durante el tiempo, durante su edad, van descubriendo que tienen ese liderazgo. Pero yo nací con ello, porque mis padres desde pequeños nos enseñaron mucho el tema de dar y de hacer. Entonces, eso es como algo innato en mí. Yo todos los días tengo que hacer algo por alguien. O sea, eso es dar sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y eso es una satisfacción para mí bastante grande, Mónica. Sí. Saber que puedo ayudarle al otro. Toda la vida ha sido espíritu de líder desde pequeñita y le ha gustado mucho la cuestión de la política y ella desde pequeñita, desde muy niña ha sido política porque de mi familia viene de raíz de políticos. Entonces ella toda la vida le ha gustado ser política y líder y ella no podía ver una persona enferma porque ella corría a ayudarle, a auxiliarla. Lo que ella, un perrito, lo que ella ha podido, ella va y le auxilia a la persona, porque desde muy pequeñita, nosotros hemos tenido espíritu de líder, de ser colaboradoras con las personas. No podemos ver un problema porque tenemos que ver cómo lo solucionamos, cómo les ayudamos. Es que yo creo que eso es algo muy bonito y de hecho por eso conocemos muchos a doña Isbelia. Obviamente porque es una concejal de nuestro municipio, que más adelante vamos a hablar de eso, pero también la conocemos como por ese amor por la comunidad, por ese amor por los ancianos, por ese espíritu de liderazgo, por ese empoderamiento con los más, digamos, los más vulnerables, eso es como esa parte, conocemos a doña Isbelia. Pero bueno, volvámonos otra vez a la raíz de doña Isbelia, desde pequeñita, que empezó en la iglesia. Cuéntenos un poquito de eso. Mi liderazgo sí, desde muy pequeña. Yo en la escuela siempre me nombraban como la representante del grupo. Entonces Isbelia empezó a darse cuenta que había que liderar procesos. Y en la época en que estuve yo viviendo en el corregimiento, que fue hasta la edad de los 15 años, nos llegaban de otros países ayudas. Por ejemplo, nos llegaban de Cáritas, nos llegaba a los corregimientos ropa, harinas, aceites, leches por bultos, canecadas de aceite, la ropa nos llegaban por camionados para ayudarle a las personas más necesitadas. Entonces yo formaba parte de ese grupo misional en la iglesia. Entonces nosotros nos organizábamos y nos reuníamos a organizar la ropa, nos íbamos y hacíamos un censo por todo el corregimiento de las familias con más niños, donde habían adultos, y de acuerdo a las familias que dábamos las cantidades de las harinas, del maíz, del aceite. Entonces de acuerdo a las familias que dábamos cantidades.
Y luego teníamos un día entonces que lo destinábamos para que las familias fueran a recoger esas ayudas. Y yo recuerdo que como yo no alcanzaba las pesas, entonces el sacerdote me ponía un butaquito para poder empezar a medir la leche, a medir el aceite por kilos, por libras. Y yo era lo más de, no sé. O sea, que estaba muy pequeña. Sí, yo estaba entre mis 7 o 8 años. Entonces, pero el sacerdote veía ese liderazgo y que lo otro que yo tenía, yo le decía al padre, vea, echémosle un poquito más de leche, echémosle un poquito más de aceite, porque es que en esa familia son tantos niños. Entonces yo siempre buscaba como compensar más a los que eran de numerosos, de más familias, de más niños, entonces me parecía que había que echarle un poquito más. Ahí va reflejando ese amor por los más vulnerables. Entonces eso es un proceso muy bonito, sacábamos la ropa ahí en el despacho parroquial y se iban entrando las familias y íbamos pues despachando la gente donde se iba donando la ropa, o las separábamos por calidades también, y habían unas que las vendíamos muy favorable, pero era recoger fondos para poder seguir ayudándole a los demás. También formé parte del coro de la iglesia. Eso le iba a preguntar, que también formó parte del coro. Del coro de la iglesia, y también fui catequista. O sea, hizo de todito en la adolescencia, porque ya esa parte fue de la adolescencia. Háblenos un poquito niñez, adolescencia. De esa escuelita. Cuéntenos una anécdota de esa escuelita, supongo que todavía recuerdan los docentes de ese entonces. Claro, nosotros tuvimos en esa escuela, en el corregimiento, fueron unos años muy maravillosos, unas experiencias muy maravillosas. Hoy doy gracias infinitas al Señor porque tuvimos unos docentes donde a mí me tocó todavía los últimos tiempos de la urbanización de Carreño, donde cogíamos esa cartilla de Carreño, donde nos enseñaban y nos hacían mucho énfasis en los valores. Tuvimos como docentes que recuerde mucho a Elizabeth Mazo Mira, la mamá de Adriana, fue profesora, la docente Mariela Castrillón, que es cuñada mía hoy en día, un profesor Norman, una profesora doña Marta, bueno, docentes que en este momento se me escapan, pero que marcaron todos cosas muy importantes, huellas grandísimas, y un agradecimiento. Yo siempre he tenido claro y amo de verdad, para mí los profesores son muy significativos en la vida de cada ser, porque hoy somos lo que somos gracias a los docentes, a los profesores que en la niñez, a nuestros padres, ayudaron a formarnos en valores. Nuestros padres nos enseñaban como padres, y los docentes nos formaban como seres humanos. Ellos se convierten como en una segunda familia para uno. Sí, una segunda familia, porque, a ver, yo recuerdo que nosotros en la escuela salíamos de la escuela y nos íbamos a veces para la casa de una profesora y nos quedábamos allá jugando con los niños de ellos más pequeños, y a ellos les gustaba mucho porque eso es ese interactuar. Porque le voy a decir una cosa, nosotros en esos corregimientos, los papás y los docentes se comunicaban mucho. Entonces nosotros, para salir y estar en cierto lugar, teníamos primero que contar con la aprobación del padre de familia donde íbamos a estar y de nuestros papás, y era una comunicación constante de dónde estábamos nosotros.
Y cuando no era que nos llevaban ellos a la casa de nosotros, era que nuestros papás iban y nos recogían allí. Y te puedes imaginar nosotros en medio de tantos hombres, la protección era sobreprotección, porque no consentían que nosotras estuviéramos por ahí solas. Nosotros no salíamos solas, nuestros papás, los días de nosotros de salida era cuando íbamos a misa, nos llevaban a misa, los papás salían y nos se quedaban con nosotros un rato por ahí y para la casa. Nosotros no podíamos, no salíamos solos a ninguna parte. O sea, esa era esa época y mucho más en su familia, que fueron más hombres. Yo, por eso le dije al principio, yo cómo sería de cuidar a las dos niñas en medio de esos hombres. Doña Ismelia, me imagino que en el corregimiento usted estudió toda la primaria, o también la secundaria, o se vino a estudiar aquí a Bolívar. Yo estudié la primaria en el corregimiento y nosotros nos vinimos del corregimiento más o menos en el 79, del 75 al 79, que fue el último terremoto. ¿Y por qué tomaron la decisión de venirse para Bolívar? A raíz de eso. Ah, ya. Porque mis hermanos, nosotros allá en el corregimiento teníamos varios negocios. Mis hermanos, el uno tenía el bailadero que tenían allá, mi hermano tenía una tienda y sobre la tienda estaba la casa. Y con ese terremoto, pues, la casa se vino a tierra. Luego nos fuimos a vivir, habilitaron en el negocio la terraza, en ese entonces era la terraza, la habilitaron para que nosotros viviéramos allí mientras nos desplazábamos al municipio. Nos vinimos a vivir en el sector El Manzanillo, allí fue nuestra primer lugar de residencia, en El Manzanillo. Y ya mi hermano, uno de los hermanos, estaba trabajando acá. En ese entonces era el acueducto municipal, Acuantioquia. Ahí empezó a trabajar uno de mis hermanos y ya entonces los otros hermanos empezaron también a irse ubicando laboralmente acá. Y bueno, ya entonces luego del Manzanillo nos pasamos a vivir allí en la calle Primera. Nuestra vivencia, lugares de residencia fue primero en Manzanillo, después en la calle Segunda, aquí una cuadrita hacia arriba, y calle Tercera. Esos fueron los sectores donde siempre nosotros estuvimos. Y de hecho usted se quedó en la calle, hecho yo me quedé en la calle Tercera. Pero allí. Se vinieron muy jóvenes, porque usted estaba pues muy joven. Y afortunadamente no les pasó nada en ese terremoto, porque pues eso hubiera sido demasiado triste. Sí. La idea, o sea, a mí nunca me han hablado como mucho de esa parte de ese terremoto. Yo me supongo que si tuvieron la necesidad de desplazarse a Bolívar fue porque fueron muy afectados. Sí, sí. Cuéntenos un poquito de esas Fuimos, sí, bastante afectados, porque a nosotros personalmente la casa quedó invivible. La tienda de mi hermano, pues imagínese, eso quedó prácticamente a la intemperie. Entonces volver a organizar todas estas situaciones y fueron muchas otras las viviendas las que salieron afectadas, porque fue bastante duro. Pero claro, ya nos desplazamos hacia acá y ya entonces empecé a estudiar en el liceo. Yo empecé, o sea, la escuela sí prácticamente fue allá y ya el bachillerato fue acá, pero de acá nosotros estuvimos unos años y luego nos fuimos a vivir a una finca que mi hermano, uno de los hermanos mayores, tenía en Guarne. Él trabajaba con el municipio de Medellín y él tenía una finca en Guarne. Estuvimos viviendo en Medellín un tiempo y luego nos fuimos por cuestiones de salud de mi mamá, que el médico le recomendó como cambio de clima, nos fuimos a vivir a una finca de mi hermano en Guarne y allí hice el año séptimo y octavo del bachillerato en Guarne
y luego nos desplazamos nuevamente para la ciudad de Medellín y allí ya entonces estudié en el colegio, en el INEM José Félix de Restrepo. Allí hice hasta el 9º bachillerato y ya pues también tuve la oportunidad ya tenía allí mis 18 años de trabajar en una fábrica y ya luego nos vinimos hacia acá. Ya en esa época de colegio, ¿ya había nacido ese amor por la política o eso viene desde pequeño? No, eso viene... viene... ¿En qué momento y por qué? No, la política corre por mis venas. Ella desde muy joven le gustaba mucho luchar y ser líder. Ella no podía ver, por ejemplo, las monjas. Ella era una persona que yo me acuerdo que yo estaba muy niña, estábamos muy niñas, cuando ella vio una monja y salió detrás de una monja a ver que la podía ayudar, que la podía auxiliar. Y entonces ella primero, en un tiempo, ella quería ser monja, pero mamá le dijo, ¿usted le gusta ser monja? ¿Le gusta ser política? Y me gustan las dos cosas, monja y política, pero se decidió fue por la política. Ah, ya. Desde chica, mi papá, nosotros teníamos siempre dentro del Partido Liberal, el Sábado Liberal, y mi papá siempre, yo le decía a mi papá cuando él decía me voy para Bolívar al Sábado Liberal, yo le decía yo me voy. Lléveme. Lléveme, y mi hermano, yo tengo un hermano que es político también por naturaleza y él en San Gregorio también lideramos muchos procesos con él. Y yo venía a los Sábados Liberales. Y a mí esas camisetas me quedaban grandísimas, pero yo era matada, yo era feliz, porque, o sea, el Partido Liberal se ha caracterizado por ser un partido de ser muy dadivoso, de mucha ayuda, de dar. Entonces, mi identidad ha sido siempre esa. Bueno, yo creo que somos dos hermanos que hemos sido de una política muy social. ¿En qué momento decidió? O sea, ¿en qué momento dijo usted, yo quiero ser concejal del municipio? Bueno, a ver, como le digo inicialmente, entonces en el corregimiento fui catequista, ayudé mucho pues en los grupos sociales allá de la iglesia, representante de mis compañeros en la escuela, defensora 100%. Yo, cualquier compañero tenía una dificultad y yo era la que le iba a solucionar esa dificultad. En el colegio, pues aquí también representante de grupo. Cuando ya yo empecé a estudiar, que empecé pues a estar en el colegio, empecé a estudiar, yo dije, no, yo tengo que formarme más, a mí me gusta ser líder, me gusta trabajar por la comunidad, pero necesito formarme, porque ser líder hay que hacerlo con una formación donde uno sepa, porque es que a veces el liderazgo se malinterpreta, claro. Hay líderes negativos y líderes positivos, y yo quería formar parte de ese liderazgo positivo hacia la comunidad, donde yo pudiera hacer, pero hacer bien, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a estudiar en el colegio, que representante de grupo, yo dije, no, yo me voy a meter al tema político, porque yo creo que desde allí puedo ayudar, puedo más. Hacer más, Ajá. Puedo gestionar, o sea, ayudar más desde el campo político y ayudar desde el campo social. ¿Con cuál alcalde fue su primer temporada, es que se dice, en el consejo? Entonces yo empecé pues a hacer campaña a los candidatos y bueno, yo observaba que teníamos un machismo muy arraigado y yo me preguntaba y cuestionaba siempre, ¿por qué al conformar las listas al consejo municipal siempre se sentaban los hombres? No hay una mujer. Y no convocaban a las mujeres. Y una vez dije yo en el directorio, venga un momentico, y entonces nosotras las mujeres, ¿qué pasa? ¿Qué función estamos desempeñando acá?
simplemente para votar, no. Tenemos que formar parte de. Entonces empecé a reclamar y a decirle, a reclamar no, porque es que a nosotros no nos tienen que dar nada. Nosotros somos las que tenemos que estar ocupando espacios. Entonces empecé a formar parte de la lista del consejo y jocosamente le digo, cuando yo mandé una carta a Bogotá diciendo que como mujer y por primera vez en el partido que íbamos a estar allí, yo reclamaba igualdad y que nos dieran el primer cupo para las mujeres. Eso políticamente fue un boom. ¿Y cómo? Claro, no había, el primer puesto para una mujer, Ah. no, imposible. Cuando aquí tenemos políticos de trayectoria que son los llamados a ocupar la primera. No, un momentico. Es que aquí no es nadie más que nadie. Por más años que lleven haciendo política, estamos en igualdad de derechos y de condiciones. Entonces, nos dieron desde Bogotá nos dieron el primer renglón. Qué bueno. Yo conformé una lista y fue un consejo compartido. Yo entré en la alcaldía de Mauricio Bedoya. Ah, ya. De Mauricio Bedoya, entré al consejo, luego en la de León Darío Acevedo, luego en la de Luis Bernardo y ahorita en esta alcaldía, ya 4 periodos como concejal. ¿Y quién sabe hasta cuándo? La Pues idea sí, es seguir. sí. En algún momento de toda su trayectoria en la política, porque uno como todo en la vida tiene sus alegrías, también tiene sus tropiezos, sus tristezas, pensó en decir, ya no más, me retiro de todo esto, no quiero más, qué pereza esto, me voy de todo esto. ¿En No, algún momento Mónica. llegó a pensar así? Créame que no he tenido un minuto donde yo piense en desistir del tema político, del tema social y del liderazgo como mujer. No lo he pensado porque creo que día tras día nosotras las mujeres necesitamos estar más en este tema, ya que la política y el quehacer social todos los días tienen más transformaciones y requieren más de nosotros. Más de nosotros. Y yo, no sé, pienso que usted es una de las personas que tiene mucho apoyo. O es parecer, por decir como cuando usted quiere, o sea, se propone algo, tiene mucho apoyo de la comunidad. Pues yo creo que esas situaciones se presentan es porque lo primero uno tiene que tener credibilidad, ¿cierto? Cuando uno hace la política social con compromiso y hace las cosas bien y le queda bien a la comunidad, yo creo que es lo más importante, tener credibilidad. Y ese es el premio. Yo siempre he dicho, nosotros en la política, el gran premio y lo que querida comunidad uno pide es ese respaldo político para uno poder seguir ayudando. Seguir ayudando. Doña Isbelia, háblenos un poquito de su esposo, sus hijos o su hijo. Son dos hijos. Hombre y mujer. Son 2 profesionales. Mi esposo, pensionado del Banco Agrario, de la antigua Caja Agraria. Caja Agraria, sí. Mi hijo es docente. Mi hijo es docente y diseñador gráfico. Y mi hija es psicóloga y acupunturista y administradora financiera. Qué bueno. ¿Tiene apoyo total de su familia con su carrera política? Sí, ellos me respaldan, ellos son unos de los que mantienen muy enamorados y para ellos soy un referente bastante importante y de hecho las carreras que ellos estudiaron son unas carreras de ayudarle mucho al otro, de trabajar mucho por el ser humano.
por la persona. Y que de hecho, Mónica, pues también dentro de lo que yo he estudiado ha sido también ese direccionamiento. Ya. Ha tenido la oportunidad de estudiar mucho, sí, de prepararse. Sí, gracias a Dios. Yo inicié, pues después de mi bachillerato, estudié enfermería. Después estudié secretariado profesional. Luego estudié investigación judicial. Ah, está muy preparada. Y mi último estudio fue política para mujeres, porque he sido una convencida de que tenemos que dar socialmente hay que dar una transformación. Y nosotras como mujeres en la sociedad hemos sido artífices de muchos cambios en la vida social y en la vida política. Entonces hay que formarse para poder formar. Yo creo que la carrera política en una mujer, y me ayuda usted con eso, doña Isbelia, es muy difícil, porque lo que decía usted ahorita, el machismo, estamos como en una parte donde, claro, pues que ahora afortunadamente hemos demostrado que las mujeres podemos todo lo que nos proponemos, pero siempre es como duro esa parte, porque tiene uno como 1, 2, 3, 4 hombres como de pronto cuestionando decisiones que uno tome, en la parte política me refiero, cuestionando, o sea, decisiones o algo, siempre como queriendo mostrar ese poquito de machismo, ¿o no? ¿O me equivoco? Mónica, no se equivoca. Y a pesar de que hemos tenido transformaciones en el tema político y las mujeres aún sigue y aún tenemos esas brechas, grandes todavía esas brechas en la vida política, aún siguen, pero no podemos desistir, debemos de seguir trabajando y luchando, porque tenemos también el tema de que es trabajar hombro a hombro, que los hombres no nos vean como obstáculos, como que ya van a venir a quitarme el liderazgo a mí. No, el liderazgo lo tiene cada uno y es simplemente el trabajar hombro a hombro para ayudar a salir, a sacar estos procesos de nuestro municipio, de nuestra región, de nuestro departamento adelante. Eso es una cosa muy importante. O sea, es eso, es que nos veamos en igualdad de derechos y de condiciones, y que usted como hombre tiene sus capacidades, usted como mujer tiene sus otras capacidades, venga, juntemos sus capacidades con las de nosotras las mujeres y saquemos esto adelante, pero que no nos veamos como enemigos, que no nos veamos como rivales, pero siempre hay ese temor, porque nosotras las mujeres tenemos cualidades muy grandes, como las tienen los hombres, pero a veces en la política, en lo social, en lo administrativo, nos ven como que los vamos a hacer a un lado. No los vamos a hacer a un lado. Simplemente, hombre, a partir del momento que nosotras las mujeres nos permitieron votar, se dieron cuenta de que necesitamos estar juntos. Claro, y siempre es muy bueno esa parte femenina en todo. Ese toque femenino es importantísimo, sí, es importantísimo. Doña Isbelia, muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa, por dejarnos entrar un poquito más en la vida de Isbelia Sánchez. A ver, quiero antes de terminar dar más o menos un resumen de quién es Isbelia Sánchez y su labor social dentro de sus procesos sociales. A ver, como le digo, mi trabajo social siempre se ha enfocado en uno trabaja por todo, ¿cierto? Pero uno sí tiene unos fuertes, ¿no? Y los fuertes míos como líder social es trabajar por la educación, por las mujeres y por los adultos mayores. Y aquí, gracias a Dios, en mis procesos dentro del consejo, y por eso yo decía, es importante estar en el consejo porque tiene uno más oportunidades de gestionar, de tener unos amigos donde le pueden ayudar más,
Y uno de los procesos que yo pues, tengo bases aquí en el municipio es que en la alcaldía de Antonio, no siendo yo concejal, pero sí respaldé su proyecto político, una de las propuestas mías era que teníamos que luchar por tener el centro gerontológico, esa casa del adulto mayor, que nuestros adultos mayores estaban organizados, pero no tenían un lugar un referente donde ellos pudieran decir, esta es nuestra casa. Llega, ajá. Y a Antonio en su momento, en su campaña, fue un propósito que hicimos y hablamos de ese proyecto hasta que se logró y no estuve en el consejo, pero él me veía como su por un concejal. ladito, ajá. Y él me decía, lo que sea para la comunidad de Isbelia, lo vamos a luchar. Y hoy por hoy, gracias a ese proyecto de Antonio que lo tuvo dentro de su programa de gobierno, plan de desarrollo, se está ejecutando. Qué bueno. Y ahorita en esta alcaldía, gracias también al alcalde que gestionó el recurso que faltaba para unos cambios que estaba pidiendo la gobernación y logró, y entonces es un proyecto que me siento muy satisfecha porque son sueños que tenían nuestros adultos mayores y que hoy en día se los vamos a poder ofrecer. Con las mujeres, lideré procesos, unidades productivas acá de mujeres, grupos organizados, en las asociaciones fui fundadora inicialmente, formé parte de unas asociaciones y hay que seguir liderando procesos de mujeres. Y con el tema de educación, una chica en mi primer periodo de consejo me decía, doña Isbelia, usted que trabaja mucho con este tema, necesitamos educación superior para Ciudad Bolívar. Y yo le dije, me voy a proponer y voy a traer la universidad a Ciudad Bolívar. Y ahí fue donde gestioné en la gobernación de Aníbal Gaviria, en su primer gobierno, que me ayudó mucho. Cuando Aníbal Gaviria fue gobernador, en su primera gobernación, gestionamos muchas cosas para Ciudad Bolívar. En su momento gestionamos acueductos y alcantarillados, para las veredas, para corregimientos, gestionamos muchas cosas. Y entre esas fue traer el Tecnológico de Antioquia a Ciudad Bolívar. Y 17 años aproximadamente lleva el Tecnológico en Ciudad Bolívar con sus programas, graduados más de 550 personas, estudiantes. Para mí es muy satisfactorio ir a un banco, ir a cualquier institución, docentes, y saber que formé parte de esa preparación, de esos profesionales que tenemos en nuestro municipio. Y con los adultos mayores, como le digo, desde chica siempre me ha preocupado mucho, y esos abuelos en condición de calle. Mi sueño sigue siendo tener un hogar de paso para los abuelos en condición de calle. Me ha gustado mucho darles la mano en bañarlos, afeitarlos, tenerlos lindos, aseados, propiciarles calidad de vida, pero el sueño grande es que tengan un hogar de paso, donde ellos tengan una camita, una cobijita, estén bajo un techo, porque tenemos esos abuelos en condición de calle que no tienen absolutamente a nadie, nos tienen a nosotros para hacer algo por ellos. Sí, que tengan y ese una buena sigue siendo un sueño. Y el otro sueño es la Casa de la Mujer, que tengamos la Casa de la Mujer, donde las mujeres también sepamos que tenemos un lugar de encuentro, donde nos formemos, donde nos capacitemos, donde tengamos esos proyectos de iniciativas, donde nos sintamos que estamos siendo productivas para nosotras mismas, para nuestros hijos, y que tengamos formación, mujeres, adultos mayores, niños, jóvenes. La educación, la formación es lo primordial para que esta sociedad sea una sociedad mucho más incluyente y que seamos visionarios a un mejor municipio. Total. Y que trabajemos todos de la mano. Y esas son cosas, doña Isbelia, que la comunidad se lo agradece.
Esas son cosas que si no hubiera sido por usted, por decir la educación, todo eso no hubiera llegado. Doña Isbelia, de nuevo le doy las gracias por contarnos todas estas cosas tan maravillosas, por darnos a conocer más de Isbelia Sánchez. Muchas gracias por todo lo que hace por la comunidad, por todo lo que hace por nosotros las mujeres, por el adulto mayor. Muchas gracias, doña Isbelia. No, de nada, pues nosotros como líderes que simplemente ponemos nuestro nombre a disposición de una comunidad y el querer todos los días hacer, ayudar y que tienen en mí a una líder, a una política que quiere seguir ayudando y que quiere contribuir a que nuestro municipio todos los días tenga cosas mejores. Muchas gracias a Pacibol, a ti, Mónica, por darme la oportunidad de contar un poco, porque quedan muchas cosas todavía allí de las vivencias de Isbelia Sánchez y que aquí tienen una concejal amiga, una líder amiga que quiere seguir trabajando hasta que Dios nos lo permita por Ciudad Bolívar. Que siga para adelante, que siga así como va, que es muy buena hermana, muy buena líder, que ella uno va con mi mamá, con toda mi familia, con todos nosotros, una ayuda, ella mismo brega como nos colabora. Nosotros todos mis hermanos hemos sido muy unidos todos y todos nos hemos colaborado el uno al otro. Y ella le colabora a uno mucho y a la gente y a la familia, que siga para adelante, que no vaya a retroceder, que entre más días más para adelante y más para adelante. Y que sea mejor, superen mejor y que sea mejor. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. Hoy estuvimos con una invitada muy especial, la señora Isbelia Sánchez, una concejal de nuestro municipio, quien nos dejó entrar en su amor por la política y en su familia. Ya saben, no se pierdan el próximo lunes a las 6 de la tarde por su Canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.